Muy buenas tardes a todos. Os doy gracias por vuestras oraciones. Tengo la voz mucho mejor que en las semanas pasadas, aunque todavía la tengo un poco ronca, pero os agradezco vuestras oraciones. La semana pasada hablé con una superiora dominica. No voy a decir el convento, siempre mantengo la intimidad de las personas y de los lugares, pero después de hablar con ella se me ocurrió, ¿por qué no leo la regla de las dominicas? Y digo unas cuantas consideraciones acerca de la regla. Siempre me ha gustado mucho leer reglas de religiosos, de vida activa y de vida contemplativa. Hay tanto amor contenido en una regla y me puedo imaginar tan bien lo que es una vida de amor en ese cauce de la regla que desde siempre me ha gustado mucho leer reglas. Y preciosa tarea si mis consideraciones pueden ayudar a personas consagradas a Dios. Punto 1. Regla de las dominicas. Punto 1. Ante todo, hermanas carísimas, amemos a Dios. Precioso punto, precioso modo de empezar una regla. Ante todo, hermanas carísimas, amemos a Dios. Ese es el fin de todo. Ese es el fin de todo. De la regla, del monasterio, el amor a Dios. Un amor que puede crecer. Un amor que puede crecer. Que se ramifica en virtudes, en frutos. Un amor que transforma, que cambia a la persona según el amor que proviene de Dios. Ante todo, hermanas carísimas, amemos a Dios. Esto es algo que una religiosa, que un monje, que un sacerdote diocesano debe recordar una y otra y otra y otra vez. El amor a Dios. Puede uno llevar 40 años de vida religiosa y siempre necesitamos recordarlo. El punto primero tiene una segunda parte. Después al prójimo, porque estos preceptos son los principales que se nos han dado. El modo en que yo trato al prójimo me da la medida de mi amor a Dios. Porque Dios me pide que ame al prójimo. Luego, el modo en que amo al prójimo, ahí tengo el indicador. Hablé la semana pasada con un sacerdote diocesano, un hombre de mucho celo, un hombre de mucha energía, pero por una serie de cosas, pues estaba muy enfadado. Estaba tenso. Cuestiones con el obispo. Derechos, derechos, derechos. Estaba rabioso.
Yo intenté darle consejos que fueran un bálsamo, por amor. No ganaba nada, no estaba en mitad de ese pleito. Pero él reaccionó de modo muy violento contra mí, varias veces en la conversación. Me sorprendió la violencia que había en sus palabras. No estaba en paz, eso era evidente. Eso era evidente. Además, el asunto llevaba ya muchísimo tiempo enquistado. Y su alma estaba en carne viva. Para que nadie piense cosas raras, era un sacerdote de otra diócesis. Era un sacerdote de otra diócesis. Lo digo porque el número de sacerdotes a veces en una diócesis es pequeño, pero recordemos que vivo al lado de Madrid, en el que hay entre religiosos y diocesanos varios miles de sacerdotes. Buen sacerdote, ortodoxo, de oración, pero ni la oración ni el rosario pudieron evitar que este sacerdote estuviera obsesionado con un pequeño punto sin importancia, un pequeño punto. Yo intenté ayudarle sinceramente, pero también yo me llevé algún mordisco. Profundo, profundo. El amor a Dios. El amor a Dios. El amor a Dios da paz. Da paz. El amor a Dios hace que sea una delicia vivir con esa persona. Qué delicia vivir con alguien que está lleno del amor a Dios y que se derrama ese amor a Dios a todos los que viven con Él. A veces las personas que aman mucho a Dios pasan por pruebas muy duras. Dios lo permite, como Job. ¿Y cuál es la reacción de las personas llenas de amor a Dios? Amar más, obedecer más, humillarse más, tratar a todos mejor, no pensar mal del prójimo, del superior. Ahí se ve la diferencia. Ahí se ve la diferencia. Me acuerdo de un sacerdote, otro, este era de Estados Unidos, este era de Estados Unidos. Él pasó por una prueba y su reacción fue la rabia, la rabia. Y además decir que no podía obedecer. ¿Por qué? Porque el asunto lo había puesto en los tribunales eclesiásticos y no podía dañar su posición en los tribunales. Cuando le dijeron a un hombre que había predicado tanto la oración, la vida espiritual, cuando le dijeron cómo actuó el Padre Pío, su respuesta fue: yo no soy el Padre Pío. Como diciendo, él era un santo, yo no. Acabó mal.
acabó fuera del sacerdocio ese sacerdote. Todo se hubiera arreglado si el amor a Dios se hubiera volcado en amor al prójimo. Pero no es posible amar a Dios, y menos mucho, y tratar mal al prójimo. No es posible. Ante todo, hermanas carísimas, amemos a Dios, después al prójimo, porque estos preceptos son los principales que se nos ha dado. Punto 3. Lo primero, que es el fin principal, porque estáis congregadas en comunidad, que viváis unánimes en el Señor, no teniendo más que un alma y un corazón en Dios. Que viváis unánimes. La armonía, la unión. No teniendo más que un alma y un corazón en Dios. Qué bonito es. Cuando yo me acuerdo que fui a dar unas charlas a una diócesis pequeña. Y los sacerdotes todos, cómo amaban a su obispo. Cómo amaban a su obispo. El obispo es que no era obedecido, era amado como un padre espiritual. Qué unión había. Y el obispo les amaba. ¿Por qué era amado? Porque les amaba. Qué bonito lo de no teniendo más que un alma y un corazón en Dios. Otro punto. Voy escogiendo puntos sueltos. No tengáis nada propio, sino que vuestras cosas sean comunes a todas. Cuando yo leí este punto, me acordé cuando fui al seminario. Cuando fui al seminario, todos mis bienes en el seminario cabían en una bolsa de viaje. Una, no dos. Y con la ropa que había allí, tenía para todo el año. Unas camisas, un jersey, unos pantalones, ya está. En casa yo tenía 17 años, mi colección de cómics favorita. ¡Ah, cuánto me gustaban esos cómics! Mortadelo y Filemón, Asterix, Super López, Los Pitufos, Don Mickey. ¡Cómo me gustaba! Hoy día guardo unos cuantos en una caja, pero me da lo mismo. Sinceramente, si encontrara a quien dárselos, se los daría. Me es completamente indiferente poseerlos que no poseerlos. En una caja están. Pero ya no los releo, ya no me dicen nada. Y en aquel momento era mi tesoro más querido. Mi tesoro más querido. No tengáis nada propio. Ahora en mi casa tengo libros. No estoy... Hacen bonito en la única librería que tengo en el salón, pero no estoy apegado a ellos, a ninguno. Tengo útiles para dibujar, es uno de los hobbies que tengo. Ocupan mucho espacio los útiles para dibujar. Y se van acumulando cosas. ¿Cómo me gustaría vaciar todos los armarios? Lo que pasa es que a veces digo, y no encontrarás a alguien al que esto le sirva en vez de tirarlo a la basura. Y me contengo. Pero si encontrara a quien dárselo, se lo daría. Me gustaría dentro de unos años tener los armarios vacíos. Vacíos. No, las religiosas, no os apeguéis a nada, a nada. Incluso este
este icono tan precioso que me da tanta devoción es de mi madre. Le pedí que lo prestado para los vídeos, pero una vez que haga unos cuantos vídeos se lo devolveré. No estoy apegado. No tenemos la celda de una religiosa. Cuanto más vacía esté, mejor. No, pero esto hace bonito, lo más bonito en una celda es las paredes desnudas. Y en el claustro, los pasillos desnudos. Algún signo religioso, pero no 100, alguno. Pocos, pero buenos, que den devoción. En un convento la decoración, la desnudez es la mejor decoración, que es expresión de la desnudez del alma. No tengáis nada propio, ni se envanezcan. Antes, por el contrario, levanten su corazón a las cosas divinas y no busquen las vanidades terrenas. Las vanidades terrenas. Los consagrados a Dios en la vida religiosa y en la sacerdotal, qué fácil es que las vanidades terrenas entren en nuestra mente. No digo en la propiedad, no digo que vayamos a poseer, pero sí nuestra cabeza piensa, se ocupa, el tiempo puede estar ocupado en cosas vanas. Levanten su corazón a las cosas divinas. Una vez un sacerdote de este presbiterio me dijo, yo lo que hago al levantarme es poner la radio. Mientras me aseo, me afeito. No. Hasta que uno rece el laudes, hasta que uno vaya a hacer la oración mental de la mañana, esa paz que hay en el corazón, ese silencio. Mantengamos la presencia de Dios como preparación a la oración de la mañana. El silencio en las casas religiosas. En el seminario teníamos silencio desde las completas hasta que acabábamos la acción de gracias. Nadie hablaba. No nos decíamos hola ni adiós. Era un silencio perfecto. Uno podía ir orando al oratorio, mientras se vestía, mientras se lavaba, oración. Después, claro, el alma llegaba caldeada al momento de la oración. Levanten su corazón a las cosas divinas. No busquen las vanidades terrenas. Punto 10. Porque los demás vicios tienen por materia objetos malos, pero la soberbia se introduce en las obras buenas para viciarlas y corromperlas. La soberbia. No nos damos cuenta. Hablaba antes de ese sacerdote, pero yo me doy cuenta de mi soberbia. Soy consciente de mi soberbia. Lo humilde que es Dios. Lo humilde que es la Santísima Trinidad. Qué importante es que las personas del convento se ayuden unas a otras para advertir de la soberbia. Después puede llegar un punto en el que ya la persona no va a reaccionar, no va a cambiar. La corrección llega a momentos en que es inútil y otros momentos ya en que es contraproducente. No solo no va a hacer bien, sino mal. Y la corrección se hace para hacer bien. Si va a servir para mal, pues ya no se hace.
la soberbia. Uno entra con el deseo del amor de Dios y se puede volver soberbio. Yo, el yo. Fijaos qué bonito este punto de la regla. Todas pues vivid unánimes y concordes, honrando en vosotras mutuamente a Dios, del que sois templos. La dominica como templo del Espíritu Santo. La dominica tiene a la tercera persona de la Santísima Trinidad en su interior. Y le inspira, y le ayuda, y le consuela, y le recuerda cosas, y pone imágenes en su imaginación para darle fervor. Unánimes y concordes. ¿Qué pasa si hay una religiosa que ya ha profesado solemnemente? Y qué duro es vivir con ella, qué mal carácter. Si ya ha profesado solemnemente, hay que amarla. También con ella habrá que vivir en armonía. Si ha profesado solemnemente, Dios la permite dentro del perímetro del convento para que te santifiques. También ella tiene su misión. Si se me permite, es un caso extremo. Judas tuvo su misión entre los 12 apóstoles. Dios no quería que hubiera un Judas, pero ya que hubo uno, también él les santificó porque tenían que tener paciencia. Vaya que sí tenían que tener paciencia. Hay personas en los conventos que son una cruz. Amemos la cruz. También con ellas hay que vivir en esa armonía, en ese amor. Asistid constantemente a la oración en las horas y tiempos señalados. Qué bonito es. Una entra en el convento y ya es dejarse llevar del horario. Todas las oraciones tienen su momento. El trabajo tiene su momento. El descanso. Y a lo largo del año, la sucesión de las fiestas, de las solemnidades, de la Cuaresma, de la Pascua, de la Navidad. El tiempo, dejarse llevar del río del tiempo que santifica. Y cada día amar ese horario. Amar la oración y el trabajo y el descanso. Amadlo. Amadlo todo. Que hay una religiosa que algo del horario se le hace un poquito duro. Esfuérzate en amar precisamente eso. En el oratorio, ninguna se emplee en otra ocupación sino en orar, para lo que está destinado, como lo indica su mismo nombre. Yo me acuerdo del oratorio del seminario. Siempre había silencio, siempre había tanto cuidado en no molestar a los que estaban orando. Estábamos todos reunidos al comienzo del día y antes de la cena orando, también antes de las completas. Pero incluso en el resto del día iban cayendo por allí personas a hacer una visita, un poquito de oración, la lectura espiritual. ¿Cómo se cuidaba de no molestar? Jamás se hablaba dentro.
y si era absolutamente necesario, con la mayor brevedad. Era un lugar de silencio, invitaba a la adoración, estaba tan bien hecho, tan bonito, todo llevaba a Dios, todo estaba. Después he visto capillas que no llevan tanto a Dios, porque son más feuchas, más vulgares. En un oratorio no son tantas las cosas que tiene que haber, pero tiene que estar muy bien pensado para invitar a la oración. No se ora igual en todas partes, eso es verdad. Aunque yo me acuerdo de un lugar, cuando fui secretario de mi obispo, era seminarista todavía, la capilla del obispado, que era provisional, ese obispado y la capilla era provisional, qué poca devoción me daba, qué poca devoción. Era todo provisional, se estaba construyendo el obispado definitivo. Bueno, pues al final hay que amar el lugar donde uno está, hay que amarlo. Cuando uno entra en el oratorio, solo, la oración, la meditación, la adoración. Punto 14. Cuando rezáis los salmos, himnos u otra cualquier cosa, tened en vuestro corazón lo que pronunciáis en la boca. Qué bonito un coro en un monasterio donde las monjas salmodian, adoran a Dios. Qué bonito. Aunque sea recitado o aunque sea con un canto muy sencillo, qué hermoso. Qué hermosa esa alabanza de las horas canónicas. Y eso que a mí siempre lo que me gusta es la meditación personal, la oración mental, pero la imagen es tan bonita. El horario del día a través de la salmodia, los salmos impregnando con su incienso, no solo el momento del oratorio, al salir, porque uno puede decir voy a acordarme de este versículo que me ha tocado el corazón, y si no viene nada a la mente, las antífonas son siempre óptimas, como un versículo que se tiene en la boca, paladeándolo, meditándolo. Salid con ese propósito. Voy a tomar algo de todo esto que es sagrado para tenerlo en mi boca como el que tiene un caramelo. 15. Tomad vuestra carne con ayunos y abstinencia, en comida y bebida, cuanto permita la salud. Ayunos y abstinencia. Puede ser voy a comer un poco menos carne, o puede ser voy a ayunar un poco. Esto me gusta, venga, me voy a mortificar. Me voy a mortificar. Yo recuerdo en el seminario, era evidente. Sabías que a un seminarista le gustaba mucho algo, pero se sacrificaba y no comía de eso. Me callaba, pero lo veía. Eso y tantas cosas. 16. Cuando os sentáis en la mesa, hasta que os levantéis de ella, oíd sin rumor y alboroto lo que según costumbre se os leyere, para que de esta suerte, tomando el sustento necesario, se alimente también el alma con la palabra de Dios. He visitado monasterios, pienso ahora en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. ¡Qué refectorio! O el de Poblet. ¡Qué refectorio! Sí, allí se comía, pero la arquitectura que había, lo que expresaba es hasta el comer.
tenemos que hacer de esta operación tan material, tan animal, algo espiritual. La misma arquitectura en esos casos es grandiosa, claro, muy pocos lugares pueden tener algo tan bello, tan sobrio, paredes de piedra. ¿Qué es lo que indicaba? Era eso. Hasta el comer va a ser un acto de adoración a Dios. El comer, el dormir. Uno va a la cama y piensa en la misa del próximo día, en la comunión, se va preparando, se duerme orando, que el último pensamiento sea Dios. En un convento todo se va transformando, hasta las cosas más animales como dormir o comer, todo lleva a Dios. No es de extrañar que algunos monjes Dios empiece a intervenir hasta en los sueños. Y después, qué bien, la noche. Como dice el Salmo, hasta de noche me instruyes internamente. Sí, esto en mi vida sacerdotal lo he visto como Dios interviene en la noche. No pasa nada si otros monjes se acuestan y no piensan nada hasta el día siguiente, pero hay monjes que sí, y que son instruidos porque en sueños dices, mira, este sueño tiene un sentido. Pero esto todos no. De los 12 solo José, de los 12 patriarcas, tenía sueños. Número 23. No sea vuestro vestido tal que llame la atención, ni deseéis agradar con los vestidos, sino con vuestras buenas costumbres. Qué belleza la del hábito dominico, el blanco, la pureza, y el velo negro, símbolo de la muerte al mundo. Prácticamente todos los hábitos, la mayoría, blanco y negro, o blanco del todo o negro del todo, o mezcla la pureza del alma. Amar el hábito. Qué gran cosa. El hábito tiene una dignidad que ni la más emperifollada de las reinas se puede comparar. Porque es algo mundano, mientras que el hábito, todo el mundo, hasta los no creyentes, les impacta. Hay que amar el hábito. Incluso yo recomiendo por la mañana, al ponerse el hábito, ir poniendo una oración con cada prenda. Cada prenda, que uno busque el simbolismo y haga una oración. Y lo mismo al quitárselo. No solamente el hábito, la mirada, el hablar de la esposa de Cristo es distinto, es profundo, sin hacer nada raro, en la mayor sencillez y simplicidad, pero una persona abismada en el misterio de Dios. Todo en ella cambia, todo en ella predica. 24. Cuando salgáis del monasterio, id juntas, y cuando regreséis de donde habéis ido, regresad juntas. Si hay que salir del monasterio, es la voluntad de Dios, pero tratad de no salir, tratad en la medida posible, de lo posible de no salir, porque el monasterio tiene que ser un Edén, un Edén. El perímetro del monasterio marca los límites del jardín del Edén, un Edén espiritual, en que tenéis el árbol de la vida.
Cuanto menos se salga, mucho mejor. Ojo, si es necesario se sale, pero cuanto menos se salga, mejor. Porque la religiosa, incluso si el monasterio es feo, he visto monasterios feos, tiene que amar ese monasterio. Tiene que acabar amando cada rincón del monasterio y darse cuenta del regalo, del don que te haya dado ese monasterio. Ese. Se acaba amando todo. Porque Dios te ha puesto en esa maceta para que crezcas. Amas las religiosas que están contigo, pero amas hasta la maceta. 25. En el andar, estar sentadas en vuestro porte y en todos vuestros movimientos. No hagáis cosa alguna que ofenda la vista de quien os mire, sino que todo corresponda a la santidad de vuestro estado. El andar, el modo en que uno se sienta, vuestro porte, vuestros movimientos. Esto incluso se nos enseñaba a los sacerdotes en el seminario. La gravedad. Un joven puede hacer lo que quiera en la calle y las tonterías que quiera en la calle, está muy bien, pero el sacerdote no. El sacerdote no. El sacerdote tiene que tener una dignidad. Pero en el caso de la religiosa, yo diría que incluso más. Porque la religiosa tiene que estar más abismada en esa cima de amor. Por lo menos la religiosa tiene más facilidades que el sacerdote que está en el mundo. El sacerdote se santifica a través de los misterios sagrados, también de su predicación, de la confesión a los demás, etc. Pero es que la religiosa, todo alrededor de ella, más esos misterios sagrados, le llevan a adentrarse más y más en esa cima de amor. Todas las cosas que da el sacerdote, predicaciones, los sacramentos, todo lo tienen las religiosas, más toda su vida. Pero 33. Pero si después de ser amonestada una vez viereis que en el mismo o en otro día cae en la misma falta, cualquiera que lo entendiere descúbrala para que sea curada de esta herida. Antes hará sea observada de una o dos, a fin de que pueda ser convencida con el testimonio de 2 o 3, y castigada con la debida severidad. Aquí esta parte de la regla habla de que si la corrección fraterna no basta, que sea la comunidad. Y esto es muy bueno hacerlo. Siempre que la virtud de la prudencia indique que vale la pena hacerlo. Hay casos en que ya no vale la pena. No está receptiva, no quiere cambiar. Esto pasa a veces. La corrección sí, si razonablemente va a ser para bien. Pero sí, la corrección fraterna de la persona que te quiere, y si no de la comunidad. He dicho siempre, bueno, vamos a ver, punto 38. Iba a decir una cosa, pero sale en el punto siguiente. Convencida la priora le impondrá el castigo merecido. Si se resistiera a él, echadla de vuestra compañía, aunque ella lo resista.
Esto no es obrar con crueldad, sino con misericordia, pues no es razón que con su ejemplo inficciona a muchas. Claro, si una persona en el noviciado o en la profesión temporal se ve que ya no cambia, que ya no se transforma, que se aferra a sus defectos grandes, porque todos tenemos defectos, pero hay defectos grandes, defectos que turban a las demás almas que conviven con ella. Bueno, si se ve que ya no hay conversión, que no hay deseo de transformarse, de mejorar, no es su lugar el monasterio, no lo es. Y con mucho amor se le puede invitar a ser de la orden tercera, a que venga a hacer retiros espirituales, a estar temporadas como terciaria o en otras órdenes religiosas como oblato o oblata. Tu camino es este. No es que, digamos, fuera, no, tu camino es este. Pero hay que querer cambiar. Hay que estar en actitud de ser transformado. Si uno ya tiene esa rebeldía y esa soberbia en el noviciado, no debe continuar porque irá a más. Otra cosa es que eso aparezca después de la profesión solemne, pero si aparece antes, irá a más. Si ya uno es muy soberbio, al final del noviciado, ese vino irá envejeciendo para mal, avinagrándose, conforme pasen los años. El vino que comienza a avinagrarse al final del noviciado, cerrado, se avinagrará más. Si alguna ofendiera a otra con injuria, maldición o con echarle en cara algún delito, procure cuanto antes remediar este daño por medio de una debida satisfacción, y la ofendida perdone sin dificultad. El perdón, el no recordar las ofensas, qué cosa tan grata a Dios, y qué difícil hacerlo, qué difícil. 62. Mas la que no quiere pedir perdón o no lo pide de corazón, por demás está en el monasterio, aunque no sea expulsada de él. Esto es algo que uno debe meditar mucho. ¿Para qué estoy en el monasterio? ¿Para qué? Y esta frase de la regla, por demás estoy en el monasterio, debe uno recordarla bien. ¿Para qué estoy en el monasterio? ¿Para qué he venido aquí? ¿Para qué vivo encerrada? ¿Para qué he dejado mi libertad para hacer lo que quiera? ¿O es para vivir según la regla que dice todas estas cosas tan santas? O si no, mejor fuera. Por supuesto que la que haya profesado solemnemente no salga. Cámbiese, transfórmese. Cuando digo mejor fuera, sí, pero cambia. Todos podemos cambiar. Siempre mejor será ir cojeando, pero dentro del monasterio, que no incumplir una promesa sagrada ante Dios. Una promesa sagrada. Hay personas que están en el monasterio para santificar a los demás, no para santificarse a sí mismas, que ya no quieren, ya han dicho yo llego hasta aquí y nada más. Pero santifican a los demás por la paciencia. Bien, también esa persona Dios ha permitido que profesara solemnemente allí y en ese ambiente de oración tan bueno, pues ella morirá y habrá sido muy bueno para su alma y muy bueno para las personas a las que hizo sufrir.
También esas personas tienen una misión en el plan de Dios. 67. Obedeced a la superiora como a madre. Qué difícil es ser una superiora. Qué difícil. Hay tantos casos que se hace tan... Tenéis que ser muy bondadosos con la superiora y comprensivos y no juzgarla. De verdad que es difícil. La superiora cuántas veces en la oración dirá: Señor, ¿qué harías tú con esta hermana? Jesús, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer lo que tú quieras. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Apoyad a la superiora. No critiquéis nunca. No la juzguéis ni de pensamiento, menos con la boca. Pero es que ni siquiera en vuestra mente debe haber pensamientos que no sean los que Jesús quiere. No juzguéis, no juzguéis. Además, ni el capellán manda, ni el confesor. Es una responsabilidad que recae sobre la superiora. Ni el capellán manda, ni el confesor. El capellán de un convento sí que está encargado de todo lo relativo a la liturgia en la capilla. Él decide qué canon se reza, él decide si se hace una misa votiva, él hará la predicación con libertad. Bien, en lo litúrgico el capellán es el que lo organiza todo, pero él no interviene en el gobierno del monasterio. Y el confesor solamente da consejos para esa alma. La superiora, sobre sus hombros cae la responsabilidad. Y tiene que encargarse una superiora de tantos asuntos administrativos, papeles, documentos, cosas tan tediosas. Apoyad a las superioras, siempre, amadlas, amadlas, amadlas. Además, la obediencia en una orden religiosa es a la superiora, no a la regla. Es a la superiora según la regla, a la superiora en una regla, en el marco de una regla, en el camino de una regla. Pero si la superiora mandara algo diciendo hoy no, se hace esto que manda la regla, hay una emergencia y no se puede hacer el rato de oración. Obediencia, obediencia. Por lo tanto, este último punto, obedeced a la superiora como a madre. La obediencia pronta, sencilla, como un niño pequeño. Nada más. He querido hacer un repaso a esta regla porque ha sido muy bonito para mí leer la regla y lo único que deseo a todas las dominicas es que seáis templos, que recuperéis el amor esponsal que os trajo al perímetro del convento. Recobrad ese amor. Siempre se va oxidando un poco, siempre. Otra vez hay que volver a lijar, otra vez hay que volver a limpiar. Siempre tendremos que volver a para que entre. Soy esposa. No soy una persona sin amor. Claro que tengo un amor. El cantar de los cantares. Y allí dentro Dios es el que consuela. Humanamente a veces no hay grandes cosas, pero Dios consuela. Dios da el 100 por 1 en la tierra. Nada más. Todos los que me hayáis escuchado, incluso los laicos que estáis en el mundo, no me extraña que digáis qué bonito ser religiosa, qué bonito, qué envidia.
Qué hermosa vocación. Que todos nosotros valoremos lo que es la vida religiosa y que ellas nos ayuden con su vocación, porque de allí, del monasterio, salen tantas gracias, tantas cosas para todos nosotros, que son fuentes de gracia. Hasta pronto todos. Bueno, os doy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que me escuchen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.